estas dos clases, últimas clases, vamos a avanzar el análisis de estructuras simétricas, ¿no? En geometría. Y vamos a aprovechar de esa geometría simétrica para poder resolver, y van a ver que vamos a lograr algunas simplificaciones importantes, ¿no? Aprovechando precisamente de esa condición. Pongamos este caso. Aquí tenemos esta estructura, que si nos damos cuenta es geométricamente simétrica, ¿no? Porque en la base BC yo tengo 2i, en la base EF 2i, AB, UI, EG, I, BD 2i, y entonces es una estructura geométricamente simétrica y además la carga también es simétrica con respecto a un eje vertical. ¿No ven? Bien, entonces tiene algunas condiciones que se pueden aprovechar y analizar únicamente la mitad de la estructura. Veamos, entonces calculamos las rigideces de la base B, sería I3, de la base 2, I4, de la base CD 2, I3, y CF 3, I6. Las rigideces serían I tercios, I medios, o sea, dividiendo I entre 3, aquí sería 2i entre 4, nos da I medios, 2i tercios y medios. Considerando una rigidez de comparación, ¿no? Una rigidez de comparación de I sextos, dividimos I tercios entre I sextos, 2 I medios entre I sextos, y nos da 2, 3, 4 y 3. Bien. Como el momento en A es igual a 0, entonces la base B, la rigidez de la base B multiplicamos por 1 medio, nos daría 1. CD también es, en D es momento 0, entonces su rigidez de esa base multiplicamos por 1 medio, ¿no? Y nos da 2. Bien. Calculamos el momento fijo. Y sabemos que el momento fijo de C a B, F a C van a ser iguales, pero de signo contrario, ¿no ven? Y de las tablitas tenemos que es un doceavo de 6 por 6 al cuadrado. Nos da 18 toneladas metro. Veamos. Ahora, para cualquier tipo de carga, esta estructura tendría 3 desplazamientos, ¿no? La base BC, la base EF y horizontalmente la base CDEFH, ¿no? Entonces tendríamos 3 desplazamientos. Por la simetría de la carga, sus desplazamientos de la misma tienen que ser también simétricos, ¿no ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el desplazamiento horizontal no existiría en este caso, porque si yo supongo que D se va a trasladar a la izquierda, H también sería a la izquierda, y si ese desplazamiento no es simétrico, ¿no? Para que sea simétrico tendría que ir H hacia la derecha y D hacia la izquierda, y eso no es posible en este caso, ¿no ven? Entonces, por eso es que esta estructura tiene, digamos, desplazamiento de la viga DCEFH es 0, el horizontal. Pues vamos a ver. Voy a suponer que el nudo B se desplaza hasta B sub 1 en un valor delta 1. Como consecuencia, C se trasladará hasta C1 también en el valor delta 1. Por la simetría de la carga, resulta que E se va a desplazar hasta E sub 1 también en esa misma magnitud, ¿no? Y F, como consecuencia, hasta F sub 1 también en un valor de delta 1. Si nos damos cuenta, esos desplazamientos son simétricos, ¿no? Porque la carga también es simétrica. Entonces, tienen que ser sus desplazamientos, en este caso, pues simétricos. Decíamos que horizontalmente sería 0. Bien. Entonces, ¿qué teníamos? La rotación de la base B tiene sentido horario, por tanto, sería delta 1 sobre 3. De la base CD, lo mismo. Delta 1 sobre 3. A delta 1 sobre 3 digo R1 y aquí también tendríamos R sub 1, ¿no? Para trabajar con quebrados. Planteamos las ecuaciones de momentos. En la base B, hemos multiplicado por 1 medio. Entonces tendríamos 1 menos 3 teta sub B más R sub 1 de la base BC, 3 menos 2 teta sub B menos teta sub C. De C a B, 3 menos 2 teta sub C menos teta sub B. De C a D, hemos multiplicado por 1 medio. Entonces su rigidez es 2 menos 3 teta sub C más R sub 1. De CF, fíjense, es 3, su rigidez, menos 2 teta sub C menos teta sub F, ¿no? Y de F a C, 3 menos 2 teta sub F menos teta sub C y menos 18. ¿No ven? Su momento fijo, que lo hemos calculado aquí. Bien, veamos ahora. Como la carga es simétrica, quiere decir que sus deformaciones también van a ser simétricas.
En otras palabras, la rotación, o sea, deformación angular de C es igual a la deformación angular en F, pero de signo contrario. Y veamos, eso aquí me van a entender. Si yo tuviera esta viga simplemente apoyada, RS, con una carga simétrica, en este caso a una distancia A, ¿no ve? La carga es simétrica. Su deformada, su elástica va a ser esta. Esta va a ser su elástica. Muy bien. Entonces en R va a aparecer una deformación, ¿no es cierto?, en sentido horario. En S va a ser en sentido antihorario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deformación angular en S es igual a R, pero de signo contrario, nada más, por la cuestión de simetría. ¿No? Entonces, de aquí hemos sacado eso precisamente. Fíjense, momento de deformación angular en F es igual a menos la deformación angular en C. Reemplazamos en estas dos expresiones el valor de teta sub es F por teta sub C. Y tendríamos lo siguiente, ¿no ven? Miren, 3 menos 2 teta sub C más TS y más 18. ¿Qué nos da? Menos 3 teta sub C, ¿no es cierto? Porque sería aquí más, ¿no ven? Entonces tengo menos 3 teta sub C más 18. Y de F a C, 3 más 2 teta sub C menos teta sub C igual menos 18. Operando, menos 3 teta sub C menos. Fíjense que estos dos momentos, CF y FC, que son simétricos, también son iguales, pero de signo contrario. ¿Bien? Menos 3 teta sub C más teta sub C, más 18 menos 18. Entonces, ambos momentos en los lados simétricos van a ser iguales, pero de signo contrario. Entonces, esto me permite únicamente analizar la mitad de la estructura, ¿no ven? Si yo consigo el momento de BA, el de EAG, que es subsimétrico, también va a ser igual, pero de signo contrario. Entonces, por eso es que analizamos la mitad de la estructura. Muy bien. Explicado eso, entonces, las expresiones estas estarían en función de teta sub B, teta sub C y R sub 1. Planteamos la condición, sumatoria de momentos en B igual a 0, de BA más BAC, 0. BA menos BC, 0. BA menos 3 teta sub B más R sub 1. De B a C, menos 6 teta sub B y menos 3 teta sub C. ¿No? Multiplicando por menos 1, teníamos 9 teta sub B más 3 teta sub C y menos R sub 1, igual a 0. Sumatoria de momentos en C, momento de C a B, momento de C a D, momento de C a F, igual a 0. Bien, esa sería, digamos, la siguiente ecuación de equilibrio. Bien, veamos. CB menos 6 teta sub C menos 3 teta sub B. CF, lo tenemos, el CD, menos 2 teta sub C, menos 6 teta sub C más 2 R sub 1. Y CF, que lo tenemos aquí arriba, simplificado, sería menos 3 teta sub C más 18. Más 18. Multiplicando por menos 1 y operando teníamos 3 teta sub B, 6, 12 y 15 teta sub C y menos 2 R sub 1. Y igual a 18. Bien, nos faltaría una ecuación. Pues ya nos queda de nudos, de equilibrio de nudos no existe. O sea, ya no es posible, perdón. Entonces voy a hacer este corte. Por el apoyo A, por el apoyo D, salgo por H y salgo por G, ¿no? Que es el corte NN. El diagrama de cuerpo libre de ese corte es este, ¿no? En A tengo vertical en A, horizontal en A, en G, vertical en G, horizontal en G, B sub D y B sub H. Entonces, la suma de la vertical en A, en D, en G y en H es igual a toda esta carga, que es 6 por 6, 36. Bien, por la condición de asimetría, las reacciones tienen que ser iguales, ¿no ven? En los lados simétricos. Es quiere decir que la vertical en G es igual a la vertical en A menos igual a la vertical en A, en sentido también. La vertical en H es igual a la vertical en D. Entonces, reemplazando en esta ecuación, tenemos 2B sub A más 2B sub C a 3. Multiplicando por un medio. B sub A más B sub D igual a 18. Da la impresión de que estaríamos equilibrando esta mitad y esta otra mitad se equilibra también, ¿no?
Entonces, basta plantear la mitad nada más para poder hacer, ¿no? Bien, voy a aislar la base B. El diagrama de cuerpo libre sería esta, ¿no? Tengo la vertical en A, la horizontal. En B tengo la vertical, la horizontal y el momento de BA. Entonces, la vertical en A va a ser igual al momento de BA sobre 3. Hacemos lo mismo con la base CD. CD. Tengo la vertical en D, tengo el momento en D, de CAD, perdón, de CAD, ¿no es cierto? Y la vertical sería momento de CAD sobre 3. Reemplazamos en esta ecuación de equilibrio de esfuerzos verticales. Momento de BA sobre 3 más momento de CAD sobre 3 igual a 18. Esa ecuación vamos a multiplicar por 3. Y tenías momento de BA más momento de CAD es igual a 54. Reemplazamos los valores de momento de BA. Menos 3 teta sub B más R sub 1. 3 teta sub B más R sub 1. CD, menos 6 teta sub C más 2 R1. Más 2 R1. Multiplicando por menos 1, tengo 3 teta sub B, 6 teta sub C y menos 3 R sub 1. Y esto vale menos 54. Menos 54. Tenemos esta matriz de rigidez, ¿no? En forma matricial. Entonces, resolviendo, me ha dado 48 29 avos, 138 29 avos, 846 29 avos. Bien, esos valores los reemplazamos en las ecuaciones, ¿no? Ya no tomo quebrado, sino directamente con 2 decimales, creo que es más suficiente, estamos hablando de toneladas metro. Entonces tengo 24.21 de BA, de BAC menos 24.21, de CAB menos 33.52, de CAD 29.79, de CAF, que estaría aquí, CF 3.72 y menos 13.72, ¿no? Ahí estamos viendo también que los momentos son iguales, pero de signo contrario. Veamos, el momento de A a B, ojalá que se pueda, 24.21, más, en el esquemita, tiene 24.21. En su lado simétrico, que sería de eje, sería menos 24.21. De B a C es menos 24.21. De E a F sería más 24.21. Estamos viendo que el nudo en B está en equilibrio. En C, de C a B, menos 33.52. Menos 33.52. Mírense, de C a B, menos 33.52. En su lado simétrico, más 33.52. ¿Sí? De D a C tengo menos 29.79. En su lado simétrico sería de FH, ¿no? Menos 29.79. De C a F, más 3.72. De F a S, menos 3.72. Los momentos en los lados simétricos son iguales, pero de signo contrario, o de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, planteándonos como fin de referencia los que estamos mostrando en la figura, tenemos que el momento de AB estaría traccionando 24.21. ¿No? Estaría acá, 24.21. En A es 0, unimos los dos extremos. De B a C también de B a C estaría traccionando 24.21. De C a B estaría traccionando, tracción, 35.52. No hay carga en ese tramo, unimos los dos extremos. ¿No? Unimos los dos extremos. De C a F sería más 29.79 más 29.79. En D, 0. De C a F, menos 3.72, menos 3.72. De F a C, menos 3.72. ¿No? Unimos los dos extremos y descolgamos el isostático. ¿No? Momento de E a G más, está traccionando, 0. De E a F estaría traccionando también, 24.70.
de F a E estaría comprimiendo. Unimos los dos extremos. De F a H estaría traccionando. Y nos da un diagrama, como se dan cuenta, también simétrico. ¿No? Es obvio, ¿no es cierto? Si yo tengo carga simétrica, es una estructura simétrica, el diagrama tiene que ser también simétrico. Entonces, fíjense cómo el uso de la simetría nos ha permitido reducir enormemente la solución del problema. Si hubiéramos hecho por cualquiera de los métodos, o sea, la ejecución general, entonces hubiera tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas, ¿no? 4 deformaciones angulares, 3 desplazamientos, 2 verticales, porque el desplazamiento se hubiera tomado diferente en F, ¿no? Y además el horizontal. Entonces, al aprovechar de la simetría, hemos reducido enormemente, ¿no? El análisis. Veamos este otro problemita. Es una sección cajón, por eso que la he hecho de esta manera. Es un marco, que externamente es isostático, pero internamente es hiperestático, sabemos eso, ¿no ve? Bien, en este ejemplo lo que nos dice que la barra AB, esta barra, tiene un defecto en su longitud de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, y es una barra, una estructura que es simétrica con respecto al eje vertical también, ¿no? Y nos dice que I es constante. I es constante. Bien. Entonces vamos a trabajar igual, con la mitad de la estructura nomás. Primero tenemos la barra B, sería I1, la barra AC I1, y la barra CD I1. Cada comparación, este sería I, ¿no es cierto? Cada comparación, I. Dividimos I entre I, 1, 1, 1. ¿No ven? Así sería. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la estructura es simétrica y este defecto esta barra tiene 2 centímetros, ocurre que el nudo B, este nudo, digamos, se va a cortar 1 centímetro y a este lado también 1 centímetro. ¿No ven? Entonces, mi deformada también va a tener que ser simétrica. Aquí tengo 1, delta 1, 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasaría? Puedo encontrar el momento fijo, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Para desplazamiento del nudo, si está doblemente, es 6EI delta sobre L al cuadrado. Entonces, en este caso es el momento fijo de A a C es igual al momento fijo de C a. Cuando hay desplazamiento son iguales los dos momentos. ¿Qué signo tendría? Está yendo en sentido contrario al salir del reloj, sería menos. 6 EI, 10 a la 2, por el delta es 0.01, estaría en metros, sobre 1 al cuadrado, y nos da menos 6 toneladas metro cuadrado. ¿No ven? Bien. Ahora, porque la carga es simétrica, no habría desplazamientos de la barra CD. Bueno, A no se puede desplazar, ¿no? Pero CD no se puede desplazar horizontal porque ese desplazamiento es simétrico. Por lo tanto, no existe desplazamiento del nudo CD. Bien. Nos planteamos las ecuaciones. Momento de A a B. Momento de A a B. Rigidez sería 1, menos 2 teta sub A menos teta sub B. Por la simetría, ¿no es cierto? De esta carga, porque va a ser simétrico, el momento, la deformación angular en B va a ser igual a la de A, pero sentido contrario, menos. Reemplazamos aquí y tengo menos teta sub A. Momento de AC, menos 2 teta sub A menos teta sub C, menos 6. Momento de CA, menos 2 teta sub C menos teta sub A, menos 6. Momento de CAD, 1 es la rigidez, menos 2 teta sub C menos teta sub D. Muy bien. Por la condición de simetría, teta sub D es igual a menos teta sub C. Y nos da que esto es menos teta sub C. Tenemos dos incógnitas. La primera sumatoria es en A. Momento de AB más momento de AC. Momento de AB es menos teta sub A. ¿No? De A a C. Menos 2 teta sub A, menos teta sub C, menos 6. Menos 6. Esto es igual a 0. Multiplicamos por menos 1 y operamos. Tendríamos aquí 3 teta sub A, más teta sub C y menos 6. La otra es la otra ecuación de equilibrio. Momentos, sumatorio de momentos en C. De CA más CD igual a 0. CA menos 2 teta sub C menos teta sub A menos 6. Sería esto. CD vale menos teta sub C igual a 0.
multiplicando por menos 1, teta sub A menos más 3 teta sub C igual a menos 6. Tendríamos este sistema. Y resolviendo tenemos que teta sub A vale menos 3 medios y teta sub C vale también menos 3 medios. Reemplazamos en las ecuaciones de momento. Ya es fácil, ¿no es cierto? Sería menos 1 medio, o sea, 1.5. Menos por menos da más, 1.5. De AC menos 1.5, de CA menos 1.5 y de CAD 1.5. ¿Hemos hecho eso? Un momento de A a B vale más 1.5. En su lado simétrico, que sería de B a A, menos 1.5. Menos 1.5. De AC es más, menos 1.5. En su lado simétrico sería de B a D, más 1.5. De CA es menos 1.5. En su lado simétrico, más 1.5. ¿No? De CAB, más de CAD, más 1.5. En su lado simétrico, menos 1.5. ¿Está bien? Entonces, damos como fin de referencia las citas interiores, ¿no? Entonces, el momento de A a B estaría traccionando, más 1.5. El momento de C a A estaría comprimiendo, unimos los dos extremos. De C a D estaría comprimiendo, 1.5. De A a B estaría también traccionando, 1.5. Por el otro lado, de B a A estaría comprimiendo, traccionando 1.5. Unimos los dos extremos. Momento de B a D estaría traccionando, 1.5, y de D a C estaría comprimiendo, de D a B, ¿no? Y tenemos un diagrama también de momentos simétricos. Entonces, aquí vamos a aprovechar también de la simetría de la estructura. ¿Está bien? De la simetría de la estructura. Veamos esta otra. Aquí tengo, si se dan cuenta, un pórtico que también es simétrico. 0.018 metros cuadrados, 0.018, 0.08, 0.09 y 0.09 metros a la cuarta. Y tengo esta carga de 3 toneladas y esta otra carga de 2 toneladas en el nudo. Entonces voy a calcular las rigidez de esa barra. ¿Ya? Y como es una estructura simétrica, voy a tomar la mitad, ¿no? Tengo 0.09 de la barra B. 0.09, su longitud es 10. De la barra C, 0.018, su longitud es 8. De la barra AD, 0.08 y 16 su longitud. Entonces, I sobre L me da 9 por 10 a la menos 3, 2.5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3. Voy a obtener un K de comparación de 0.125 por 10 a la menos 3. Entonces, dividimos 9 entre 0.125 me da 72. 2.25 entre 0.125 me da 18 y 5 entre 0.125 me da 40. Bien, veamos ahora que tengo, bueno, primero vamos a hacer ahora una más. Primero, esta estructura que es simétrica la puedo transformar en un estado de simétrico. Por ejemplo, aquí tengo y pongo 1.5 aquí y sentido contrario 1.5, ¿no? O sea, carga de 3 toneladas que tenía aquí, 1.5 aquí, otro 1.5 ahí. Entonces ahí tengo una carga simétrica. Y en el otro caso, coloco una carga 1.5, 1.5, en el otro, y ahí arriba 1 y 1. Pero aquí ya tengo un estado de carga antisimétrica, si se dan cuenta. Si yo superpongo los dos estados de carga simétrica y antisimétrica, voy a tener el original. ¿Está bien? Pero aquí ocurre algo interesante. Porque si yo tengo una carga 1.5 aquí y 1.5 aquí, esa se transmite a través de la barra D, ¿no? Como esfuerzo normal, ¿no? Y está en equilibrio. Por lo tanto, la estructura no se va a desplazar, ¿no? Este caso no va a generar momento. En cambio, aquí sí. Si tengo aquí 1.5, aquí 1.5 y aquí 1.1, esta estructura se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no ve? Hacia la derecha, perdón, hacia la derecha. Entonces, eso sí va a generar, ¿no? Solicitaciones.
Entonces, por eso es que en el primer caso no hay momentos, en el segundo caso es el que vamos a analizar. Ahora, veamos. Tenemos que el momento en C es igual a 0. Por lo tanto, la rigidez de la barra C multiplico por un medio. Por un medio. Eso multiplicado. Me da 35. Ahora me acuerdo de hiper 1, ¿no ven? Algunos de ustedes han llevado conmigo hiper 1. Y decíamos que cuando yo tengo una estructura simétrica con carga antisimétrica, en el eje de simetría únicamente puede haber esfuerzos simétricos. Entonces, por ejemplo, si yo corto el nudo B, puedo tener un esfuerzo horizontal, puedo tener un cortante y el momento flector. De esos, dos son simétricos. Los esfuerzos horizontales son simétricos, es 0. El momento, que es simétrico también, porque iría en sentido, por ejemplo, en sentido horario y en el otro lado, sentido antihorario. Ese momento vale 0. Entonces, el momento en B sería 0. Si el momento en B es 0, esta barra se comporta como una articulada y empochada. Entonces, por eso es que la rigidez de la barra AC la estoy multiplicando por un medio. Eso ocurre por la antisimetría de la carga, ¿ya? Por la antisimetría. Cuando, por ejemplo, si yo tengo una carga simétrica, si tuviera una carga simétrica, aquí yo puedo suponer que hay un empotramiento, ¿no? Porque la deformación angular en el eje de simetría es igual a 0. Eso vamos a hacer, creo que un planito, creo que tengo preparado para eso. Bien, veamos entonces. Como no existe momento fijo, porque las cargas están en los nudos, vamos a hacer el desplazamiento. ¿Qué ocurriría? Supongo que el nudo A se va a desplazar hasta A sub 1 en un valor delta 1. Como consecuencia, este nudo se desplazará, A, B, C, D y D, C, hacia esta, en una magnitud también igual delta 1. Y como este es un triángulo, ese no se deforma, se va a transmitir en forma paralela, ¿no? También esto va a ser delta 1, ¿no? Entonces, esto no se va a deformar porque es un triángulo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendríamos? Rotación de la barra C sería positivo a delta 1 sobre 8. Como vamos a trabajar con la mitad de la estructura también, entonces esto puede decir que es igual a R sub 1. Por ansinte, ¿no? El momento en B es igual a 0. Estamos poniendo aquí. Bien. Planteamos, momento de AB. Y de ese es 36, como en C es 0, menos 3 teta sub A. Momento de A a C, 9 menos 3 teta sub A. En C el momento es 0, más R sub 1. De A a D, 40 menos 2 teta sub A menos teta sub D. Ahora, ocurre lo contrario. Cuando yo tengo una carga simétrica, cuando tengo una carga antisimétrica en una estructura simétrica, las deformaciones angulares en los lados simétricos son iguales, tanto en sentido como en valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo, la deformación angular en A es igual a la deformación angular en D, ¿no? Lo contrario que ocurría en simetría, ¿no? Es igual. Entonces, esto planteo. Teta sub A, teta sub D es igual a teta sub A. Despejando aquí, aquí tendríamos menos 3 teta sub A por 40 sería menos 120 teta sub A. Bien, entonces tenemos como incógnitas A y R sub 1. Muy bien. Momento de AB más momento de AC más momento de AD igual a 0. De AB menos 108 teta sub A. De AC menos 27 teta sub A más 9R1. De A a D menos 120 teta sub A. Operando, tengo menos 250 teta sub A más 9R1 es igual a 0. Bien, me falta una ecuación. Bien, vamos a hacer entonces eso. Cortamos a la estructura por C y por E. LL. Y diagrama de cuerpo libre va a ser esto. A ver, vamos a, y aquí quiero que me pierda. Aquí tengo 1, 5, 1, 5, 1, 1. ¿No ven? Ya. ¿Qué ocurriría? Aquí tengo H sub C vertical en C. En el lado simétrico, las reacciones también tienen que ser antisimétricas. Entonces, H sub C, H sub E iría hacia la izquierda y la vertical que es en A, en E sería hacia abajo. ¿No?
mis reacciones también tienen que ser antisimétricas, ¿no? Sería así. ¿Qué planteo? Que H sub C más H sub E es igual a 1,5 más 1 más 1 más 1,5. O sea, a 5. A 5. ¿Cómo tendrían que ser estas horizontales? Iguales, ¿no? En valor. Y en sentido también son iguales. Entonces, es igual. H sub C más H sub C es igual. H sub E, perdón, es igual a H sub C. Entonces tengo 2H sub C igual a 5. Multiplicando por un medio. H sub C es igual a 2,5. Lo mismo ocurre, ¿no ven? Que como si esta mitad se equilibra, ¿no? Y esta otra mitad se equilibra. Entonces, ahí damos la base AC. Este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tengo la horizontal en C, la base B y el momento de A a C. Obtenemos, haciendo sumatorio de momentos con respecto a H sub C sería momento de AC sobre 8. Esto es igual a 2,5. Multiplicamos por 8 y tenemos momento de AC igual a 20. Momento de AC sería menos 27 teta sub A más 9R1, ¿no es cierto? Más 9R1 es igual a 20. Esta es mi matriz. Resolviendo tengo 5 sobre 57, 425 sobre 171. Bien. Reemplazamos esos valores en estas ecuaciones. ¿No? Menos 108 por teta sub A nos da menos 9,47. De A a C nos da 20. De A a D me da menos 10,53. O sea, menos 120 teta sub A no nos da negativo. Bien. Veamos ahora. Quisiera que me atiendan aquí. Momento de A a B. Momento de A a B. Momento de A a B. Es menos 9,47. En su lado simétrico, para una carga antisimétrica, también tiene que ir al mismo valor y al mismo sentido. Más, menos 9,47. Momento de A a C, 20. A a C, A a C. ¿No? Más 20. En su lado simétrico, que sería de D a E, más 20. Más 20. Momento de A a D, menos 10,53, menos 10,53. En su lado simétrico, de que sea de D a C, menos 10,53. El momento en B es 0. ¿No? Entonces, los momentos en los lados simétricos para carga antisimétrica son iguales en valor y en sentido. Eso, ¿no? Bien. Si nos damos las filas de referencia, las que estamos mostrando en la figura, ¿no? De la columna AC por la derecha y la coma DF por la izquierda. Bien, veamos. El momento de AC estaría traccionando más 20, y 0 en C. El momento de A a B, más 9,47, en B, 0. ¿No ven? Veamos de A a C a D, más 10,53, más 10,53. Y el momento de D a E, menos 10,50. Unimos los dos extremos. Como aquí es el mismo valor que aquí, justo en el medio, fíjense, en esa base el momento vale también 0. ¿No? Vale 0. Bien, momento de D a E sería menos 9,47, menos 9,47 y 0. El momento de D a E, menos 20, menos 20. ¿No ven? Entonces, fíjense que mi diagrama de momentos también es antisimétrico. Aquí me da en positivo y aquí negativo. Positivo, negativo, ¿no? Y vuelvo a repetir, en el eje de simetría, el momento vale 0 incluso en la barra AB. ¿Está bien? Entonces, ahí están los beneficios de utilizar la simetría de la estructura. ¿No ven? Una carga que era asimétrica, en una estructura simétrica, siempre se la puede transformar, ¿no es cierto?, en un estado de carga simétrico y en otro estado de carga antisimétrica. Siempre es posible hacer eso. Y en este caso en particular nos ha dado beneficiado porque no hemos hecho demasiado, no se nos ha complicado demasiado el análisis. Veamos este estudio.
tengo este pórtico, donde un primer tramo AB tiene 3I, la base C tiene I, y la base CD 2I. Y en el lado simétrico lo mismo, ¿no? Entonces mi eje de simetría es el eje vertical. La carga también es simétrica. La carga también es simétrica. Entonces, si yo analizo como la barra AC directamente, la estructura no tendría desplazamiento. Pero no puedo analizarla porque tengo inercia variable en esa base. Entonces, por eso es que la he discretizado entre el tramo AB de inercia constante y el tramo BC de inercia constante. ¿Sí? Lo mismo en el otro extremo. Entonces, si tomo eso, va a ocurrir que el nudo B se puede desplazar en forma horizontal y el nudo E también en sentido horizontal. C no se va a desplazar, ¿no? Por la simetría de la carga. Bien. Entonces vamos a encontrar las rigideces. La barra B, 3I, 3L, la barra BC, IL, y la barra CD, 2I, 8L. Encontramos las rigideces de I sobre L. Nos da I sobre L y cuartos. Si tomamos cada de comparación I cuartos, ¿no? Aquí tengo 4, 4 y 1. Momento fijo en la barra CD. Para una doblemente empotrada con una carga en el medio es P octavos. Está en la tablita. De C a D positivo. 1 octavo de P por L. P por L. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tengo una carga simétrica. Bien. Entonces, si tengo esa carga simétrica, voy a suponer, ¿no es cierto?, el nudo B que se va a desplazar. Estoy suponiendo que va a desplazarse hasta B sub 1 en un valor delta 1. A y C no se desplaza, queda ahí. Pero como la carga es simétrica, E también se va a desplazar, pero en forma simétrica, ¿no ve? Entonces no se puede desplazar hacia la izquierda, sino tendría que desplazarse también hacia la derecha, ¿no? Para que ese desplazamiento sea simétrico. Entonces tengo delta 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces unimos A con B y B con C. Entonces tenemos rotaciones, ¿no ve? Tenemos rotación de la barra AB, sería negativo. Delta 1 sobre 4, 3L, menos delta 1 sobre 4, 3L, perdón, 3L. De B a C sería más, ¿no? Por el sentido horario. Más delta 1 sobre L. Hacemos cambio de variables, decimos que R1 es a delta 1 sobre 3L, por lo tanto delta 1 es igual a 3L R sub 1. Reemplazamos, aquí tengo menos 3R, menos R1, y aquí tengo 3R sub 1. Vamos ahora a plantear las ecuaciones de momentos. Muy bien. Un momento de AB sería 4, así que su rigidez, ¿no es cierto?, de esa barra, de la barra B es 4. 4 menos 2 teta sub A menos teta sub B, AB más R, menos R1. Momento de BA, 4 menos 2 teta sub B menos teta sub A menos R sub 1. Tengo de la barra BC, 4 también, menos 2 teta sub B menos teta sub C más 3R sub 1. CAB, de CAB 4 menos 2 teta sub C menos teta sub B menos más 3R sub 1. Y de CAD, menos 2 teta sub C menos teta sub D y el momento P por L. Pero, como la carga es simétrica y la estructura es simétrica, la deformación angular en D es igual a la de C, pero es el signo contrario. O sea, teta sub D es igual a menos teta sub C. ¿No? Reemplazando aquí tendríamos menos teta sub C más P por L. Bien. Por las condiciones de borde tenemos que la deformación angular en A es igual a 0. Es lo que hemos hecho aquí. Sub A es igual a 0. Entonces hacemos el equilibrio del nudo B. Momento de BA más momento de BAC. Momento de BA sería menos 8 teta sub B menos 4R sub 1. Eso es lo que hemos reemplazado aquí. Menos 8 teta sub B menos 4R1. Momento de BAC. BAC. Menos 8 teta sub B menos 4 teta sub B más 2R1. Más 12R1. Multiplicando por menos 1. Tengo 16 teta sub B, 4 teta sub menos 8R sub 1 igual a 0. Momento en C. De C a B más momento de C a D igual a 0. CB, CD igual a 0. CB, menos 8 teta sub C, menos 4 teta sub más 12R1. Más 12R1.
de C a D menos teta sub C más PL igual a 0. Operando y cambiando de signo, ¿no es cierto? Sería 4 teta sub B, 8 y 1, 9, menos 12R1, y esto va al otro miembro, cambiando de signo, pero con menos 1 se vuelve P por L. Bien. Entonces ahora me falta una ecuación para resolver, ¿no es cierto? Entonces hago este corte, corto por A y salgo por C. Mi diagrama de cuerpo libre va a ser este. ¿Ve? Horizontal en A, horizontal en C, la vertical, y el momento de A a B y el momento de C a B. ¿Qué planteo? Que la horizontal en A más la horizontal en C es igual a 0 porque no hay ninguna carga en él, ¿no es cierto? Es igual a 0. Aislamos la barra, el tramo AB. Su diagrama de cuerpo libre sería este. Horizontal en A, vertical, horizontal, y el momento de A a B y el momento de B a. Entonces, H sub A va a ser igual a la suma de los momentos entre su longitud. Entonces, en C, tengo, o sea, aíslo la barra BC y tengo este diagrama. Bien, entonces tengo H sub C y tendríamos el momento de B a C y de C a B. Si hago sumatoria de momentos con respecto a B, fíjense que tengo el mismo sentido. Entonces, ¿no? Los momentos y este H sub C por esta longitud de L. Como voy a igualar a 0, entonces al despejar H sub C me va a dar negativo. Entonces H sub C es igual a menos momento de B a C, CB sobre L. Entonces, estas dos expresiones reemplazamos en este coseno. AB, BA sobre 3L menos BC, CB sobre L igual a 0. Multiplicaremos por 3L. Tengo momento de AB más BA y menos 3 momento de BC, CB. ¿Qué es esto? ¿No? Y sumamos AB, BA. Aquí yo tengo menos 3 por 4, 12. Menos 12 teta sub B. Menos 2 menos por 4 menos 8 R sub 1. Menos 3 BC, CB. ¿No? BCCB tengo menos 3, sería aquí en B, por 4 menos 12. En C, menos 3 por 4, 12. Aquí sería 6, 3 más 3, 6, por 4, 24, R sub 1. Eso es lo que hemos hecho. Aquí hicimos eso. Igual a 0. Bien. Haciendo operaciones me da 24 teta sub B más 36 teta sub C menos 80 R1 igual a 0. Ya me he planteado las matrices, directamente es resuelto. Me da 1 menos 1 sobre 122, 17 de 61 avos, 15, 122 avos. R sub 1. ¿Está bien? Reemplazando esos valores en las ecuaciones de momentos, tengo de A a B menos 4.59, de B a menos 0.426, de B a C más 0.426, de C a B menos 0.721 de P por L, y de C a D más 0.721 de L. Entonces, este intermedio no nos interesa en realidad el valor, lo que nos interesa son los momentos en los nodos extremos. Entonces, eso lo que estoy tratando de hacer es, ¿no? Momento de A a B es 0.429 y de C a B es más 0.721. Ahora, veamos. El momento de A a B es más, ¿no? Menos 0.459. En su lado simétrico, más 0.459. De C a B es más menos 0.721, menos 0.7. En su lado simétrico de D a F es más 0.721. De C a D, más 0.721. En su lado simétrico de D a C, menos 0.721. Entonces nos interesa en este caso los momentos en los nudos, ¿no? Veamos. Entonces el momento de AB estaría traccionando. Y el momento de C a B estaría comprimiendo. Unimos los dos extremos.
Seguramente en esta parte nos va a dar ese valorcito, ¿no ven? Del que hemos encontrado de BAC, de BA y de BAC. Creo que era menos 4.721. No lo pueden verificar ustedes, ¿no? ¿No? Este punto 426 lo van a encontrar seguramente por interpolación. ¿No? Entonces, el momento de BA sería negativo. Entonces, ¿qué está haciendo el momento de AB? Estaría traccionando. De C a B está comprimiendo, uniendo. El momento de C a D está comprimiendo, punto 721. Por el otro lado, de D a C también está comprimiendo, punto 721. Unimos los dos extremos y descolgamos el isostático. Este valorcito vale PL cuartos. Momento de D a C, de A a E sería menos, punto 721. Y de F a E sería más, punto 400. Unimos los dos extremos y nos da un diagrama de momentos también simétrico. Y lo que decíamos, no solamente nos interesan los momentos en los nudos, que es lo que hemos determinado, también estamos en el tramo. Y en este caso es fácil encontrar el momento en el medio del vanos CD, ¿no ve? Se decía, este es PL cuartos, y descontamos punto 721, ¿no ve? Me da 1.179 de P por L. Este es el valor. En el caso de carga puntual es sencilla hacer ese, ¿no? Para cargas repartidas ya hemos hecho algunas veces, ¿no? De cómo podemos obtener ese valor máximo. Veamos este otro problemita. Tengo esta estructura con una carga de 6 toneladas por metro y con una carga, ¿no es cierto?, en el nudo. Bien. Entonces, pero la estructura es simétrica. Fíjense que la base B tiene 2i, la base F tiene 2i. La altura es 3, 3. La base BC 4i, la base CE 4i. ¿No? Entonces tiene en geometría una simetría. Entonces voy a aprovechar de esa simetría de la geométrica para plantear lo siguiente. Tomo la estructura, ¿no es cierto? Tomo la estructura y aquí coloco 5 y aquí 5, ¿no? Y la carga pongo de 3 toneladas hacia abajo todas. En el otro esquema, ahí tengo una carga simétrica. En otro esquema, tomo 5 aquí, 5 aquí. En este tramo, con una carga hacia abajo de 3 y en el tramo simétrico, digamos, hacia arriba 3. Si nos damos cuenta, aquí ya tengo una carga antisimétrica, ¿no? Y el eje de simetría cae por medio de la base CE, o sea, ¿no? Por medio de la mitad, este es mi eje de simetría. Muy bien. Pues ocurre que cuando hacíamos hiperestáticas 1 también, cuando teníamos una estructura simétrica que cortaba por este punto, por medio de la base, la deformación angular en C va a ser 0. Y si es 0, esto se comporta como un empotramiento. Entonces la puedo discretar así. Esta carga no la considero porque ya está en equilibrio. Se transmite a través de la base, por lo tanto no va a ejercer ningún efecto la carga. Pues no es necesario ya considerarlo. Entonces colocamos únicamente la carga repartida. Bien. Pues tengo la base B, 2i, 3, la base BC, 4i, 6. ¿No? Estoy tomando sus rigidez, 2i y 4i. Entonces tendríamos, la rigidez de la base sería 2i entre 3, 2i tercios, de la base BC, 4i entre 6, 2i tercios. Tomando un caso de comparación de i tercios, aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Muy bien. Entonces resulta que el momento en A es igual a 0. Entonces esas rigidez multiplicamos por 1/2 y nos da 1. Y calculamos el momento fijo. Para una base de carga repartida sería el momento fijo de B a C es igual a menos el momento fijo de C a B. Y esto vale un doceavo de 3 por 6 al cuadrado. Nos da 9 toneladas metro. Bien. Y como es lógico, aquí también no hay desplazamiento, ¿no ven? No había desplazamiento en este caso. Bien. Planteamos. Momento de AB sería 1, ¿no? Menos 3 teta sub B. De B a C,
2 menos 2 teta sub B menos teta sub C más 19. Más 9, perdón, más 9, que es un momento fijo. De C a B, 2 menos 2 teta sub C menos teta sub B menos 9. Por condiciones de borde, estamos viendo que la deformación angular en C va a ser 0. Decimos 0, 0. Y todas son función de teta sub B. O sea, necesitamos una sola, tendríamos una sola incógnita. Entonces, sumatoria de momentos en B, momento de BA más momento de BC igual a 0. ¿No es cierto? De BA sería menos 3 teta sub B de BC. ¿Sí? Creo que estaba aquí. A ver, aquí está. Menos 3 teta sub B, teta sub BC, menos 4 teta sub B más 9. ¿No? Despejando, despejando, obtenemos que teta sub B vale 1.2857. Reemplazamos en estas ecuaciones y nos da menos 3.86 más 3.80 menos 11.57. Entonces voy a representar como toda la estructura y el momento, digo, de BA es menos 3.86, es menos 3.86. En su lado simétrico, como es una carga simétrica, va a ser igual, pero de signo contrario, más 3.86. Momento de B a C, más 3.86. En su lado simétrico sería de E a C, menos 3.86. Momento de B, de C a B, menos 11.57. Menos 11.57. En su lado simétrico, más 11.57. Quiere decir que la barra CD no trabaja, ¿no? No trabaja para la carga simétrica. Entonces, ahí tengo los sentidos del primer caso. Vayamos al segundo caso. En el segundo caso tengo una carga antisimétrica y el eje de simetría corta por mitad de la base, ¿no? De la base CD. Bien. Entonces puedo hacer, en ese caso, cuando corta, como en el caso que estamos haciendo, que es carga simétrica, tenemos supuesto que en C es 0, en la deformación, aquí también hacemos lo siguiente. Tomamos la mitad de la estructura. Entonces en la base B tengo 2i, tengo 4i, la carga de 5 y la carga repartida de 3. Y la inercia de esa base CD, de la base CD, divido entre 2. Tomo la mitad, 3i entre 2. La base CD tiene una inercia de 3i. 3i. Entonces tomo la mitad de su inercia. Cuando el eje de simetría corta por la mitad de la base y tengo carga antisimétrica. Entonces actúa como una media estructura en otras palabras. Entonces calculamos las inercias, 2i, 3, 4i, 6 y de 3i medio, 5. ¿No ven? De las inercias sería i sobre l, 2i tercios, 2i tercios y aquí 3i décimo. ¿No? Y de comparación i sobre 30. Tengo aquí 20, 20, 9. Pero ocurre que el momento en A es igual a 0. Se multiplico por un medio y tengo 10. ¿Estamos de acuerdo? Bien, momento fijo. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no ven? De B a C, no es a C a B, es un 12avo de Q por L al cuadrado, 9. Nos daría lo mismo. Bien. Pero en este caso sí hay desplazamiento, ¿no ve? No solamente por la presencia de esta carga. Incluso si no hubiera esta carga, hay desplazamiento. ¿Ya? Incluso si no hay la carga de 5 toneladas, hay desplazamiento. Entonces, lo que esto es aquí es eso. Tomando la estructura y supuesto que B se va a desplazar hasta B1 en un valor delta 1. Como consecuencia de eso, C se desplazará a C1 también en un valor delta 1. ¿No? Entonces tendríamos que rotación de la base B sería positivo, delta 1 sobre su longitud, que es 3. Rotación de la base CD, también positivo, porque sigue el sentido horario, sobre 5. Si tenemos que R1 es delta 1 sobre 15, delta 1 es 15 R sub 1. ¿No? Reemplazamos aquí, tengo 5R1 y 3R1. ¿Está bien? Planteamos ahora ya las ecuaciones de momentos. Momento de BA nada más habría, porque el momento en A es 0. 10 menos 3 teta sub B, rotación de la base B, 5R1. De B a C, 20 menos 2 teta sub B menos teta sub C, momento fijo es 9.
Momento de C a B, menos 20, 20 menos 2 teta sub C menos teta sub B, menos 9. Momento de C a D, ¿no? Si D es 9, menos 2 teta sub B, menos teta sub D, más 3 R1, CD. Momento de C, 9 menos 2 teta sub D, menos teta sub B, más 3 R1. Pero resulta que en D yo tengo un empotamiento. Por lo tanto, la deformación angular en D es igual a 0. Entonces tenemos dos deformaciones angulares, teta sub B y teta sub C, y un desplazamiento, ¿no? Debido a delta 1, que es R1. Bien, necesitamos tres ecuaciones. Entonces la primera sería equilibrio del nudo B, momento de BA, BC, ¿no? Entonces BA tiene menos 30 más 50 R1. BC, menos 40 teta C, menos 20 teta sub C, ¿no? Más 9, igual a 0. Multiplicando por menos 1 tengo esta expresión, ¿no? 70 teta sub B más 20 teta sub C menos 50 R1 más 9, ¿no? Y esto es fácil. Aquí tengo 30, 40, 70, 20, menos 50 y 9. Luego tengo equilibrio de nudo C, de C a B y de C a D. CB, CD igual a 0. CB, menos 40, menos 20 y menos 9. Aquí está. CD, menos 18, 27 R1, 27 1. Multiplicando por menos 1 y ordenando tendríamos la ecuación 2. ¿No? La ecuación 2. D. Falta la ecuación de corte. Entonces voy a cortar por el apoyo A y el apoyo D. Y tengo este diagrama de cuerpo libre. ¿Ve? Entonces tengo H sub A, vertical en A. En D tengo horizontal en D, vertical en D, y el momento de D a C. Entonces, ¿qué planteo? Equilibrio de esfuerzos horizontales. H sub A más H sub D es igual a 5. Es igual a 5. Entonces, aislando la barra AB, el diagrama de cuerpo libre es este, ¿no? H sub A, vertical, vertical y momento de BA. H sub A sería momento de BA sobre 3. Algo parecido hacemos con la barra CD. Entonces tengo H sub D, ¿no es cierto? La barra, momento de DAC, momento de CAD. Planteando el sumatorio de momentos con respecto a C, ¿no? Tendríamos que H sub D es igual a CD de C sobre 5. Sustituyendo estas dos expresiones en esta ecuación, tenemos eso, ¿no? Momento de BA sobre 3 más momento de CAD de C sobre 5, igual a 5. Multiplicamos por 15. Tengo 5 veces momento de BA más 3 veces CD de C, y esto es 75. BA, reemplazamos BA aquí arriba, ¿no? Tendríamos menos 30 teta sub B más 50 R1. CBBC, CD y DC, ¿no? Aquí yo tengo menos 3, menos 27, 6 por 9, 54 R1. Eso es lo que hemos hecho aquí. Menos 3, 30B más 50 R1, 3 por menos 27 teta más 54 R1. Y esto es igual a 75. Bien, hacemos operaciones, ¿no? Aquí tengo menos 150, aquí tenía menos 81, teta sub C. 250 más 3 por 54 me da 412 R sub 1 y 75. ¿No? Aquí no he multiplicado por menos 1, ¿por qué? Porque igual me va a dar número de negativos, es igual número de positivos en los coeficientes, por lo tanto no valía la pena, ¿no? Pero si quieren lo hacen también. Entonces esta es mi matriz de rigidez. Resolviendo el sistema tengo que teta sub vale 0.3791, teta sub menos 0.1507 y R sub 1.2904. No será positivo, lo cual es, ¿no? O sea, es posible que, o sea, casi seguro que si yo tengo esta carga, mi desplazamiento va a ser hacia la derecha, ¿no? Si me diera negativo, yo tengo que hacer, y les comento que aquí sí, cuando estaba resolviendo, me dio negativo, y no me explicaba por qué me daba negativo, ¿no? Y resulta que me había equivocado en el coeficiente precisamente de este valorcito, ¿no? Bien,
pero eso les va a también servir un poco para cuando tengan el resultado puedan corregir, ¿no? Bien, entonces con estos valores reemplazamos en las ecuaciones de momentos, ¿no? Y me da 3.15 de BA, de BAC menos 3.15, de CAB menos 10.55, de CAD más 10.55 y de DAC más 9.20. Veamos. Eso hemos puesto aquí. ¿No? De BA 3.15 más de BAC menos 3.15. Fíjense, aquí quiero que me atiendan. De CAB es menos 10.55. En su lado simétrico tendría que ser menos 10.55, porque estoy con carga antisimétrica. De BA es menos 3.15, en su lado simétrico menos 3.15. De BAC más menos 3.15. Menos 3.15. Tiene igual valor y sentido. De CAB más 10.55 es lo que hemos obtenido. Fíjense. De CAB menos 10.55. De DACAD más 10.55. De CAD. ¿No? Y eso es lo que hemos puesto ahí. Y de DAC me da menos 9.20. Más 9.20, perdón, más 9.20. ¿No? Veamos ahora. Si yo tengo aquí 10.55, aquí menos 10.55 y aquí tengo 10.55, este minuto no está en equilibrio, ¿no ven? Porque aquí nos daría alrededor de 21. Y aquí tengo 10.55. ¿No? Entonces lo que van a hacer en este caso es cuando tengan carga antisimétrica y el eje de simetría corte la barra, ¿no? Por el eje, en este caso, aquí está corto. Sí. ¿No? Está cortando por aquí. Entonces, los momentos que obtengan, para este caso de carga antisimétrica, los momentos que obtengan en la bala cortada por el eje de simetría, multiplican por 2 los momentos que han obtenido en esa base. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Entonces, aquí he multiplicado por 2. ¿No? Me da 21.10. 9.20 por 2, 18.40. Ahora, fíjense, el nudo está en equilibrio. Está en equilibrio. ¿Está bien? Bien, entonces ya hemos obtenido para el caso B, ¿no? Los momentos. Entonces, superponemos los dos ahora. Por ejemplo, de BA es más 3.15. Más 3.15 en el primer estado. Más 3.15 menos 3.86, ¿no ven? Menos 3.86. Y ahí me da 0.71. Menos 0.71. Lo mismo he hecho con, por ejemplo, que sea B. Menos 10.55. Menos 10.55. Que sea B. Menos 11.57. ¿No? Entonces, tengo 22.12. 22.12. Por el otro lado, CAE, tengo menos 10.55, ¿no? Menos 10.55. En el primer, simetría, 10.55 más 11.57, ¿no? Más 11.57. Me da más 1.02. ¿No? Y en la barra D es directamente, en la barra CD, como el simétrico es 0, ¿no? Aquí tengo 0. Entonces, directamente lo que nos ha dado en estado antisimétrico, 21.10 y 18.40. 18.40. ¿No? Y lo mismo en EAC. En EAC, vamos a hacer eso ahora. EC.
perdón, ese. Tengo menos 3.86, fíjense, menos 3.86 en el simétrico. Menos 3.86, menos 3.15. 7.01, menos 7.01. De EF va a ser más 7.01. ¿No? Entonces, ahora lo que voy a hacer es dibujar el diagrama de momento. Me doy como filo de referencia de la derecha en la barra B, las de parte inferior de la viga, de E a F por la izquierda y de C a D también por la derecha, ¿no? Para dibujar mi diagrama de momento. Entonces, el momento de B a A estaría comprimiendo, 0.71, y en A, 0. En B, menos 0.71 tengo. De C a B tengo menos 22.2, 1 con línea punteada y descuadro isostato, porque es la base donde tiene la carga. Momento de C a E está comprimiendo, 1,02. El momento de AC está comprimiendo 7.01. No hay carga en ese tramo, unimos los dos extremos. Momento de C a D estaría traccionando 20 sería aquí, ¿no? Y el momento de 18.40 estaría comprimiendo. Unimos los dos extremos. De E a F está comprimiendo y 0. ¿No? Entonces, con este problemita, lo que hemos tratado de hacer es también, ¿qué pasaría cuando el eje de simetría corta por la mitad, ¿no es cierto?, una viga? Todos los ejemplos anteriores hemos hecho casi la mayoría que cortan por la mitad de la base, excepto, digamos, el anterior, donde corta, digamos, el nudo, ¿no? El nudo y por medio de la base CD, ¿no? Entonces, el primero también, el eje de simetría corta por la mitad del vano, ¿no? Aquí. Bien. Y el último es donde corta justo por la mitad de una base. Entonces, podemos en ese caso, lo que les decía, transformar en un estado simétrico. Y sabemos por hiper 1 que cuando tenemos un eje de simetría, ¿no es cierto?, en el eje de simetría las deformaciones angulares son igual a 0, ¿no? Y si la deformación angular es igual a 0, para una carga simétrica, podemos asumir que esto es un emplazamiento, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en el primer caso. Y en el segundo caso, lo que hemos hecho es, ¿no? Aquí hemos hecho para carga simétrica. Y para la carga antisimétrica, hemos tomado la mitad de la inercia y hemos trabajado con la mitad de la estructura. Entonces, estas son las ventajas que tiene el saber utilizar la simetría, ¿no? Aparece medio engorroso lo que estoy explicándoles, pero imagínense hacer un edificio de 20 pisos, ¿no? Que generalmente la mayor parte de esos edificios son simétricos, ¿no? Entonces, se ahorran cualquier cantidad de tiempo en uso de computadora, ¿no? Y los resultados van a ser mucho más violentos. Si hacen el análisis de esta manera y después superponen los efectos, y de esa forma tienen ustedes el diagrama, ¿no?, final, como hicimos en este caso. Y eso es siempre posible. Siempre es posible, ¿no es cierto?, que en una estructura con geometría simétrica podamos, ¿cómo puedo decir?, plantear en dos sistemas de cargas, ¿no? Carga simétrica y carga antisimétrica. Siempre es posible, ¿no? Y eso nos va a ahorrar una enormidad en el trabajo, ¿no? Y no saben lo que significa esto, ¿no? A veces cuando tenemos estructuras, bueno, ustedes tienen ahora computadores que abarcan, pues ya, o sea, tranquilamente absorben, digamos, cualquier número de sistemas de ecuaciones. En mi época era un poco complicado hacer eso, ¿no? Pero esto, pues, este método que estemos, esa solución, planteamiento que estamos haciendo, es para los ingenieros que van a hacer en obra y puedan verificar una estructura, ¿no? Entonces, con este pueden hacer tranquilamente esa verificación y hacer las observaciones que vean convenientes, ¿no? Aprovechando esto. Les decía, cuando uno es residente de obra, ¿no es cierto?, tiene todo el tiempo del mundo para hacer esta verificación. Y les recomiendo siempre hagan una verificación. No se confíen en el prestigio del ingeniero que ha hecho el diseño. No puede ser una eminencia, pero al mejor tirador se le va, ¿no?
la liebre. Entonces, por eso es que es importante que ustedes, ¿cómo se puede decir? Siempre verifiquen, ¿no? El ingeniero el que ha diseñado podrá decir que ha hecho en el espacio, que ha utilizado el robot y demás cosas, ¿no? Pero la diferencia en que analizan en el plano o analizan en el espacio no es muy grande. No creo que pase del 5%, ¿no? Y en estructuras de hormigón armado, yo creo que valdría la pena. No sé, pero creo que la mayor parte de los programas toman como la inercia como la de una sección homogénea, ¿no? Como una sección de material uniforme. Pero eso vale para metálicas, ¿no? Que metálica es un material homogéneo. Pero en hormigón armado no ocurre tal cosa, ¿no? Lo están llevando a hormigón armado, van a ver cuando calculan la deformada en una estructura de hormigón armado, hay que encontrar la inercia equivalente, que está en función a la inercia fisurada. Y para encontrar la inercia fisurada de una estructura de hormigón armado, han llevado en resistencia de materiales, pero si no se acuerdan, está en el Singer. En la última parte, en un apéndice, creo que está para secciones compuestas. Y ahí muestra cómo se calcula la inercia de una sección fisurada, ¿no? Y eso, a través de eso, se calcula la inercia. Entonces, valía la pena que una vez que han metido los datos de la estructura, salen las solicitaciones, tienen la armadura, y nuevamente hagan correr con la inercia equivalente y vean qué variaciones tendrían en los diagramas de momentos, ¿no? Sería interesante que hagan eso, porque eso les va a dar idea de cuánta influencia tiene este valor, ¿no? Bueno, pero esta es más o menos la idea de estos ejemplos que hemos avanzado de saber utilizar la simetría. Y en este problemita de la sección cajón que les he mostrado, también es importante, eso lo utilizamos nosotros mucho en puentes. Siempre generalmente para las luces grandes utilizamos una sección cajón, ¿ya? Y ocurre lo siguiente. Esta es una sección cajón. Si es de hormigón armado, esta barra se va a retraer, ¿no ven? Conforme va secando hay el fenómeno de la retracción. Igual esta longitud se va a retraer. Y la retracción va a depender, entre muchos factores que intervienen, está la temperatura. Como es lógico, aquí la temperatura va a ser mucho mayor por encima que por debajo, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, esta se va a retraer más que esta. Entonces, va a haber una diferencia en su longitud, que también la pueden asimilar como si fuera ese efecto, ¿no? Que se acorte. Y vean qué pasa. Otro fenómeno que ocurre en secciones cajón también es que aquí se calienta. Bueno, aquí hace un sol brutal, digamos, en CD. Entonces, esta superficie se calienta. Y como el hormigón transmite el calor, aquí también se va a calentar. Y como está cerrado, quizás la sensación térmica va a ser mayor que la de aquí. ¿No ve? Mayor. Aquí está en 15 grados, aquí puede estar en 18, 20, digamos. Muy bien. Entonces llega la noche. Y pongamos que estamos en invierno. Todita esta superficie puede estar en 0 grados. Pero aquí adentro todavía debe estar en los 20 grados. ¿No ven? Va a tardar en disiparse esa energía. Entonces ahí se presenta un gradiente térmico que puede provocar fisuras, que ha provocado fisuras, especialmente en Europa muchas veces. Y nadie se explicaba por qué era. Cuando analizaron el gradiente térmico, esa era la explicación de por qué se estaba fisurando la sección, ¿no? Por efecto de la temperatura, ¿no? Y en ese caso es una carga simétrica, ¿no es cierto? En nuestra estudio se podía analizar tranquilamente, ¿sí? Entonces, esos fenómenos de la temperatura, la retracción, influencia, son importantes analizarlas en el hormigón. Les cuento que cuando tengo una estructura metálica, la variación de la temperatura es lineal a la altura de la viga. Pero en hormigón armado no había sido así. En hormigón armado se calienta la fibra superior, digamos, ¿no ven? Pero va disipándose, conforme van bajando, va disipándose y en algún lugar llega a ser cero la disipación, ¿no? O sea, no es en toda la altura de la sección porque es un poco aislante también el hormigón, pues. Y no es lineal, les comento, esa variación de temperatura. Tiene una forma parabólica. Sería interesante que le pregunten al ingeniero
que lleva la materia de puentes, cómo es la distribución de la temperatura en hormigón armado. Y van a darse una sorpresita no más interesante. El que abre se ha dado la sorpresita. Bueno, eso lo leí hace unos 4 años, haciendo precisamente el diseño de una sección cajón, ¿no? Para un puente. Y se tuvo que analizar precisamente ese gradiente térmico, ¿no? Entonces vale la pena, pero como ustedes todavía no saben eso, sería interesante que comenten con el ingeniero de la materia de hormigón y después cómo se encargaría, digamos, para calcular las solicitaciones. ¿Está bien? Bueno, vamos a quedar aquí. Hemos hecho varios problemitas utilizando la simetría y vamos a complementar con algunos más un poquito más complicaditos en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, ahí tiene ya para estudiar el texto de Hermorolobo, tiene varios problemitas con estructuras simétricas. También, es lo que quería también recalcar, no todas las estructuras que sean con carga simétrica no tienen desplazamiento, como en este caso que hemos analizado, por ejemplo. Este caso, ¿no? Para carga simétrica, hemos dicho que no tiene desplazamiento. Aquí sí tiene desplazamiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no significa que las cargas simétricas no producen desplazamiento, producen desplazamiento. Pero los desplazamientos tienen que ser también simétricos, ¿ya? Tienen que ser simétricos. Eso es la única condición. ¿Está bien? Entonces, quedaremos aquí y les agradezco por su atención y nos veríamos la siguiente clase, ¿no? Que tengan buen día y hasta luego.